Happy birthday to you. No te podrás quejar, querido cuñado. No, Ahora sí a dormir. Desde el otro lado del Atlántico. Desde el otro lado del Atlántico. Y le quedaba una hora para que terminara el día de cumpleaños. No, pero es que se lo han pasado bomba. Estuvo comiendo. Estábamos hablando de comida tú y yo ahora y me estaban contando el menú. Se cena a esa hora. Y no, y lo sé. Macho. Y lo sé. Y uno se va a la cama como quien dice calentito. Sí, come, con el ombligo estirado. viendo los programas de Por chisme cierto, de cuñado, fútbol. que mira, que he hecho un chocolate hoy que no te lo puedes imaginar, de rico. Bueno, Me ha traído Agustín al cuñado Churros. Jorge un gran abrazo, muchas bendiciones y que Dios le regale mucha salud. Claro, Bueno. y cuando ella vaya de vacaciones allá la matriculan intensamente en una clase de matemáticas, a ver si mejora, ¿eh? Mira, porque no nos puede contestar, que si no le soltaba ahora mismo lo de los cuartos y los octavos y las mitades. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí. Claro que sí, claro que sí. Bien, son Y las 5 de la tarde. ese sí sabe de matemáticas. Ese sí sabe de matemáticas. Sí. Pero yo no le voy a preguntar a nuestro invitado, Leonardo Buñán, no le voy a preguntar porque sería demasiado elemental. No. Miren, déjese de Es un elementalidades, insulto porque ya el otro día la la profesora María nos comentó y me dio la razón porque A los ustedes dos. se diferencian. A los dos nos dio la razón. A los tres. A los dos. tres. A los tres. Carlos y yo teníamos la misma. No, pero que opinión. ustedes van en la misma mitad. Sí. Yo soy el único cuarto. Ya aprendió el tema de los quebrados. Bienvenido, Leonardo Buñán. Encantado. Si esto fuera presentado por un dominicano, dominicano diría: A ver. el gobierno federal informó que la economía de Estados Unidos ha crecido a un ritmo anualizado del 5.2%. Es que hay muchos cuartos, la gente está gastando mucho chele. Ajá. Claro, porque el cuarto es El cuarto allá. Mucho tigre. El cuarto. Los cuartos dirían son- los argentinos, hay mucha guita. Sí. Mucha plata. Esto presenta un serio problema porque cualquier país que tenga un trimestre con un crecimiento anualizado del 5.2 es para aplausos y alegría. Pero cuando eso está propiciado en gran medida por el gasto de los consumidores en un momento inflacionario, para el Banco Central representa un retroceso porque el Banco Central quiere que haya poco dinero y poco consumo. Así que de eso vamos a estar hablando si es que esto nos augura nuevos aumentos de las tasas de interés. Que ya de por sí están el bien año que complicados. viene. Bueno, y para eso nos acompaña Leonardo Buñac, economista, calificador de riesgo, creador de Global Map, Observatorio Global Interactivo de Análisis Geopolítico y Geoeconómico, y quien nos va a hablar sobre este ritmo de crecimiento que ya, bueno, en un momento dado, pues se ha calificado de ser el más rápido de toda una década. Profesor, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Déjeme Leonardo. decirle antes de que usted comience, yo creo que lo hicimos acá Carlos y yo, pero a lo mejor no lo escucharon. Al día siguiente de nuestro encuentro personal en Bonjour Bakery, le agradecimos a usted y a su esposa por aquellos dulcecitos caseros que nos hicieron los brownies. Así es. Deliciosos. Divino. Le dimos el agradecimiento por la radio, pero tal vez no lo escucharon, lo hacemos ahora personalmente. Okay. Dijimos dos cosas. Dijimos, no solamente hizo el profesor Buñac una clase magistral De de economía. economía y geopolítica, Ajá. sino que además nos llevaron unos dulces Os lo endulzó, extraordinarios. lo hizo O sea más que la sencillo. frustración de mi esposa fue que llevamos dulce ¿A una dulcería? a una dulcería. No importa. Pero ustedes nos invitaron para un bakery, dijo ella cuando Sí. entró. Entonces, bueno, así son las cosas. Estaban deliciosos. Pero bueno, Muchas gracias. pasemos a este tema porque esto realmente es como, diríamos, un arma de doble filo, ¿no? O una de cal y una de arena. Cualquier economista vería con muy buenos ojos un crecimiento del 5.2% en un trimestre o en un año. Pero esto para la Reserva Federal es preocupante. Seguro. Mira, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Siempre un placer. Y hoy estoy feliz por estar con ustedes Muchas acá gracias. de manera presencial. Mira, no hay nada más antipático que un economista que empieza a hablar en términos fatídicos y agoreros. Ok. Hay una buena noticia y viene el economista y dice, pero Pero tal cosa, ¿no? Entonces es bien fatídico, es antipático, es fastidioso, ¿no? Que me arruinen las noticias. Pero una de las cosas que uno ha aprendido es que cualquier estrategia de política económica debe tener como horizonte temporal definitivamente crear prosperidad y bienestar. Sí. En términos de prosperidad y bienestar es que hoy se mide realmente la calidad del crecimiento económico. Porque aquí más allá de la cuantía de decir que crecimos 5,2% con relación al mismo tercer trimestre del año pasado, o sea, 12 meses atrás, analizado en términos trimestrales, bueno, uno se pregunta cuál es la calidad de ese crecimiento. Y tú lo acabas de decir de manera muy inteligente y yo creo que muy atinada.
cuando dices cuáles son los factores dinamizadores del crecimiento de la economía norteamericana. Te pongo un ejemplo básico, lo que está ocurriendo en este momento con Europa. Europa tiene una población más o menos que representa algo así como el 7,5% de la población global. Su Producto Interno Bruto es más o menos el 22% del PIB global, un PIB más o menos de 113 trillones de dólares. El problema es que el gasto público, básicamente el gasto social, representa el 50% del PIB global. Cuando tu gasto representa el 50% del PIB y tu Producto Interno Bruto, que es la creación de riqueza, representa el 22%, el déficit de este tamaño. la primera pregunta que tú te haces es cuán sostenible es el crecimiento del gasto. No lo puede sostener nadie. En una población que cada vez envejece más rápidamente, ¿cierto? Y los niveles de productividad caen vertiginosamente. Y donde ya los niveles de impuestos están por las nubes. Así es. Y donde se sigue haciendo dinero. Entonces, por eso es que Europa amenaza con convertirse en un continente de segundo nivel, de segunda clase. O sea, en términos futbolísticos está a punto de pasar a segunda división, ¿no? Ya no en primera división. Con la economía norteamericana podemos hacer una suerte de similitud. Cuando evaluamos entonces los factores dinamizadores del crecimiento económico de este trimestre, que cuidado, vamos a aclarar que año a año el crecimiento va a ser realmente 2,1%. Este es un crecimiento coyuntural del tercer trimestre del año, que tiene un factor estadístico por la comparación que tú haces, pero fue 5,2%. Pero revisa internamente, porque me dediqué la tarea de hacerlo una vez que ustedes me llamaron muy temprano hoy. Bueno, uno encuentra que es la expansión del gasto público el factor dinamizador del crecimiento económico. En segundo lugar, el consumo privado, que se sigue alimentando ya en forma peligrosa, agotando aquellas bolsas de ahorro, producto, ¿verdad?, de estos estímulos fiscales vinculados a la pandemia. Bueno, cuando vemos que es el crecimiento del gasto, lo primero que se dispara en la mente de cualquiera es el factor que está haciendo crecer la economía norteamericana, es lo que llaman los economistas técnicamente el empujón de la demanda o el tirón de la demanda. Es decir, es la expansión monetaria de origen fiscal que financia la gestión deficitaria del gobierno central de los Estados Unidos, quien expande, quien produce el crecimiento económico. Y esto es muy peligroso porque cuando tú haces expansión monetaria de origen fiscal para financiar el gasto público, lo que hace en términos muy pedagógicos es dotar a los agentes económicos, entiéndase, Agustín, Carlos, Leonardo, Marian, de un poder de compra para adquirir un producto que no se ha producido. Escúcheme bien, cuando usted pone a la economía a crecer vía gasto público, y es el empujón de la demanda quien acelera y dinamiza la economía, lo que tú haces es dotar a los agentes económicos con un poder de compra, con un poder adquisitivo para adquirir cosas que no se han producido. Pero ahora tenemos otro problema que se añade al que usted acaba de explicar. Estaba inspirado. Ok. Y el problema es el siguiente. Si el gobierno estuviera como el rey Midas, muy acaudalado, con una gran alcancía, y dijera, caramba, me sobra tanto dinero aquí que lo voy a poner, se lo voy a regalar a mis súbditos, a los súbditos míos para que ellos gasten. Pero ese no es el caso. Cada dólar que se le regala al pueblo a través de estas prebendas sociales, como la de la pandemia, es dinero prestado. Así es. Dinero prestado por el cual tenemos que pagar intereses al año siguiente, y ya los intereses de la deuda acumulada exceden el $1 trillón anuales. Sí, esa es la segunda parte de la película que vamos a hablar, pero vamos a la primera. Cuando yo te digo que esta expansión de gasto público tiene detrás expansión monetaria de origen fiscal, que no es otra cosa que monetización del déficit, lo que hace es dotar a los agentes económicos con un poder de compra para comprar cosas que no se han producido. Eso es lo que hace que sea una fuente inagotable de inflación. Antes de hablar del tema de la deuda, está la parte inflacionaria, dinero prestado, hablemos de lo que te dije al principio, de un axioma muy importante. Cuando el crecimiento no basta. Si tú me permitieras ponerle un título a esta entrevista de hoy, yo la llamaría Cuando el crecimiento no basta. Cuando el crecimiento es insuficiente porque está atado con un flagelo que es la inflación.
Y yo debo medir el éxito de una estrategia de política económica sobre la base de creación de prosperidad y de bienestar, no a través del crecimiento nominal de un agregado macroeconómico como el Producto Interno Bruto, cuyos componentes son varios y los factores dinamizadores son varios. El promedio, que crecimos 5,2%, para mí deja de ser importante cuando no me estás diciendo cómo se beneficia el ingreso real de los norteamericanos. Ahora, Leonardo, El poder de compra real de los norteamericanos, porque si este crecimiento va atado con una variable de inflación, es decir, es crecimiento con inflación, El poder de compra disminuye. Claro. el poder de compra disminuye. Claro. Y entonces resulta que al final lo que tiene es una economía que está creciendo de manera bifurcada, de manera asimétrica, de manera no equilibrada, engendrando un flagelo que tenemos que derrotar a juro, que es la inflación, y que el año que viene no va a ceder porque es año electoral. Ajá. Entonces Es va a haber año más gasto electoral. público. claro, pero Leonardo, Entonces va a haber, es la teoría del perro, ¿verdad? No, que comiéndose la Tratando cola. de que morderse la cola. que se muerde la pero cola. Leonardo, aquí hay varias cosas. La economía crece porque crece el gasto, por un lado, crecen las inversiones del gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Crece porque las empresas de repente dan un impulso a la economía también, porque adelantan inventario. Entonces Así compran es. por adelantado inventario, pero no tenemos que olvidarnos que la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés en un 11% y que la gente, si tú vas a comprar un automóvil ahora, ponte 11 veces, no es 11 un veces, 11%, no, 11 11 veces. 11 veces. Imagínate que ahora alguien vaya a comprar un automóvil, etcétera, vuelvan a subir nuevamente las tasas de interés, la gente se retrae de comprar, las compañías que tienen ahora más volumen porque han comprado por adelantado pensando que van a vender, se paralizan también. Es decir, esto puede tener un efecto bastante negativo para el año Antes que de viene. el profesor conteste, yo voy a hacer un pequeño vaticinio. Esta temporada, y vaticinio basado en lo que acaba de ocurrir el Día de Acción de Gracias y el lunes pasado. Y el Cyber Monday. Es Cyber Monday, que es el Sí. día de Hicimos compra por internet. 12.000.4. 12.400 millones, ya. cuando fue 9.600 el El Cyber Monday del año pasado. año O sea, un pasado. aumento descomunalmente alto, casi de un 50%. Bien. Me atrevo a sospechar que la temporada navideña va a batir récord de compra. Pero el 80 o el 90% de todo eso va a ser con dinero prestado con tarjetas de crédito, adquirido con tarjetas de crédito. Estamos cruzando ya un umbral de incumplimiento de pago de tarjetas de crédito porque simplemente al trabajador americano Un 22% no que están le cobrando. alcanza el dinero. Hoy yo vi un análisis que dice que en los últimos 2 años la canasta básica de alimentos ha subido un 19%. Lo que costaba $100 ahora cuesta 119. Y ese señor, cuando reciba su cuenta en enero o febrero de Citibank, de Visa, Mastercard, no va a tener dinero para pagar todas las cuentas, todas las deudas. Y vamos a entrar, muchas tarjetas de crédito van a entrar en incumplimiento, profesor. ¿Le podemos poner un segundo nombre a la entrevista? Claro que sí. Vamos a ponérselo. Entonces diría algo así como que cuando las tarjetas de crédito se convierten en un sustituto del salario. Ajá. Yo consumo mi salario, consumo mis ahorros y entonces surge la tarjeta de crédito como un elemento para compensar lo que ya el salario no puede pagar. Y viene la parte peligrosa. Porque Perdón, eso es cuando entonces, significa que usted hace mercado con la tarjeta de crédito, que usted paga la gasolina con la tarjeta de crédito, lo que normalmente haría con su presupuesto de salario mensual. y comienza a utilizar la bicicleta de varias tarjetas de crédito hasta que por finalmente llegas a lo que se llama copas del endeudamiento, aumenta el riesgo latente del portafolio de crédito de la banca, Así. aumenta la morosidad y comienzan los problemas. ¿Ok? Comienza Moody, Fitch, Standard & Poor's a bajar la calificación de riesgo de los bancos y se complica la película. Véase más adelante, crisis financiera. Pero vamos por pedacitos y vamos un poquito más lento. Los estímulos fiscales de los cuales tú hablaste hace unos minutos, que fueron otorgados en principio por el presidente Donald Trump y que permitió revertir una contracción económica que iba a ser aproximadamente de 11% en el PIB y que apenas afortunadamente fue 3,1% y que permitió en el 2021 que creciera esta economía en 5,1% y que más tarde tienen que haber sido suspendidos los estímulos que no se hicieron por razones de clientelismo, Política. Claro. de clientelismo Sí, sí. político. Bueno, Creciendo el endeudamiento. claro, esos estímulos fiscales llegaron a representar el 7,5% del PIB, o sea, 5,6 trillones de dólares, de lo cual más de la mitad no se gastó, sino que se guardó en los bancos.
Eso creó estímulos perversos que todos recordamos, donde la gente se negaba a regresar a su puesto de trabajo. Llegamos a 11 millones de plazas vacantes que la gente no quería ocupar, la famosa crisis de los camioneros, la famosa crisis de los gandoleros. ¿Para qué voy a ir a trabajar si tengo plata aquí? Si me están dando 40 aviones parados en un aeropuerto sin que aparecieran los pilotos y la tripulación, porque la gente no quería regresar. Y los restaurantes sin personal, para ir más lejos. Y los restaurantes sin personal. Eso fue el resultado de unos estímulos perversos que generó un desequilibrio muy fuerte en el mercado laboral, donde sencillamente habían unas bolsas de ahorro enormes, que eso era equivalente al 7,5% del PIB. Esa cifra, para apoyarte en tu planteamiento, se acabó. Ya es menos del 1% del PIB. Ya no queda ahorro en los bancos, hay fuga de ahorro, creo que lo hablamos la última vez. La última vez. Hay fuga de ahorro, hay una migración de recursos porque ahora la gente comienza a utilizar sus ahorros para mantener su estatus de vida, para mantener la calidad de vida. ¿Qué es lo que viene después que se acabe el ahorro? El endeudamiento. Déjeme hacerle nada más. El endeudamiento en el crédito más rentable para la banca, pero el más riesgoso porque no tiene garantías, que es el crédito al consumo, la tarjeta de crédito. Déjeme hacerle una historia muy breve. Año 2020 y 2021. Puerto Rico, que acababa de pasar por el desastre natural más grande de la historia de la isla y uno de los más grandes de Latinoamérica, que fue la destrucción completa al 100% de su red eléctrica en septiembre del año 17 por el paso del huracán María. Y estaba atravesando por una penuria tremenda, porque se fueron miles de negocios, se fueron a la quiebra por el huracán. Años 20 y 21, y yo fui testigo presencial. Yo volé varias veces a Puerto Rico. Los aviones iban atestados de turistas. El 97 o 98% de los turistas que entraban, de los viajeros que iban en un avión de América, en un avión de Spirit, eran afroamericanos. Llegabas al aeropuerto, larguísimas colas para rentar automóviles, los hoteles repletos, los restaurantes repletos, esta zona de Luquillo, esta zona de Isla Verde, que es la parte norte que queda hacia el Océano Atlántico, en unas playas muy lindas, repletos de turistas, casi todos afroamericanos. Y yo tengo un muy buen amigo en Puerto Rico llamado Derwin, y Derwin vive en un apartamento, en un edificio de lujo, un apartamento ahí de Isla Verde, y en la parte de abajo hay 7 u 8 restaurantes muy concurridos. Y un día me dice Derwin, él habla inglés perfectamente, trabajaba antes de bioquímico de una farmacéutica americana que tenía su centro allí. Y me dice Derwin, hice una encuesta y empecé a hacerme sociable ahí con la gente y les pregunté, y todo el mundo está viniendo porque son personas que viven en Detroit, viven en Baltimore, viven en Chicago, viven en la capital, afroamericanos. Porque de pronto en estos lugares les han dicho que no necesitan pagar alquiler. El gobierno les está dando un cheque todos los meses y les ha exonerado de pagar alquiler en la vivienda pública. ¿Y qué han hecho con ese dinero? Vienen a Puerto Rico, viajar a Puerto Rico. Con el dinero que el gobierno les está dando por la pandemia, vienen en el avión, rentan en los hoteles, comen en los restaurantes, alquilan los carros y van a hacer turismo al yunque y a las playas. Porque además no tienen que pagar por no sé cuántos meses o años, no tienen que pagar el alquiler, porque viven rentados, no son dueños de casa. Y cuando yo escuché eso, yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Y ahí tenemos el caso. Esta es una perla, una cuenta del Rosario, del gran Rosario, de cómo hemos llegado a este nivel de endeudamiento y toda esta complicadísima situación que, en mi opinión, todavía no ha hecho eclosión. La explosión va a ocurrir más adelante. Es lo que yo te estoy diciendo, cuando la gente no tenga dinero y no tenga la posibilidad de pagar esos intereses tan altos, la economía se va a congelar. Entonces, Marian hizo un planteamiento que vamos a conversar. Creo yo que vale la pena y es bien importante y pertinente porque ella plantea algo que le preocupa mucho, es que tú mientras no rompas y quiebras las expectativas inflacionarias, te lo ha dicho la FED, vamos a mantener alto el perfil de las tasas de interés. Y no está descartado, así lo digo el presidente del FED, no está descartado un nuevo ajuste, un nuevo aumento en la revisión que se haga en diciembre de las tasas de interés. Ahora, vamos a unir entonces la preocupación de Marian con tu planteamiento que tiene que ver con el desproporcionado aumento del consumo asociado a el crédito al consumo. Entonces, resulta que hay que hacer aquí una pequeña reflexión. Marian, Carlos, Leonardo, Agustín, no somos igualmente pagadores a la tasa del 8%
que una tasa del 15 o el 17%. Pagamos Ajá. la del 8, pero la del Exacto. 15, cuidado. Ajá. Ajá. claro. No somos igualmente pagadores y eso se llama un aumento del riesgo latente del portafolio de crédito en la medida en que se mantengan altas las tasas de interés o puedan seguir aumentando, se comiencen a convertir en lo que se llama tasa prohibitiva. Ujú. ¿Y qué es una tasa prohibitiva? Aquella tasa que el cliente no puede pagar. Cuando un cliente toma un crédito al consumo a tasa prohibitiva, claramente es porque no piensa pagar el crédito, Sí. pero él toma el crédito, porque al final le toca financiar el plato de comida Ujú. o financiar algo tan importante como mi nivel de vida en una época como O la diciembre. luz eléctrica o lo que sea. Entonces vamos a unir dos variables. El crecimiento del consumo inducido, apoyado en el crédito al consumo, en el préstamo personal, en la tarjeta de crédito, en un contexto de elevada tasa de interés. Te cuento cuál es el resultado. Cuando aumentan las tasas de interés o se mantienen altas en un contexto de aumento del riesgo latente del portafolio de crédito, que es que crece el crédito al consumo, que es el crédito más riesgoso, aunque el más rentable para la banca, el resultado es nada más y nada menos que un aumento en la morosidad y como consecuencia de eso, un deterioro en la calidad de cartera de la banca Mira, nacional. otro ejemplo de vida, esto me lo contaron el domingo pasado. El domingo pasado, conversando con una persona que tiene una propiedad para alquiler, un townhouse de 2 dormitorios y 2 baños en el área de Kendall. Cuando esta persona hizo el préstamo para este townhouse hace años atrás, terminó con un préstamo con hipoteca variable. Por años estuvo pagando 2%, 3%, Ah, 4%. tasa variable. Tasa variable, Ok. pero la tasa se mantenía por el sueldo. Bueno, ahora la tasa está al 9%. ¿Qué pasa? En ese townhouse ahora entró en vigor una ley estatal como resultado del edificio que se cayó en Miami Beach, que mató como a 100 Ajá. personas, Surfside. y le han exigido a los condominios un nivel de reserva que los condominios antes no tenían. Ahora tienen que tener un nivel de reserva de no sé cuántos decenas de miles de dólares por si acaso. Ese condominio le han puesto lo que llaman un special assessment, o sea, Ujú. una cuota Una cuota adicional especial a la cuota a lo que se mensual. paga de mantenimiento. Bien. Resultado final, el señor le ha tenido que aumentar $300 de un mes a otro al inquilino porque entre la hipoteca y El el assessment. special assessment dice no voy a perder dinero. ¿Quién va a pagar esto? El inquilino. Entonces ese inquilino, que es un trabajador que gana X número de dólares al mes, de pronto tiene que pagar $300 más de alquiler ahora a partir del 1 de enero Ujú. y probablemente en ese Déjate 5.2% de crecimiento económico no está reflejado, o en la inflación, perdón, no en el crecimiento económico, en la tasa de inflación, ese aumento no está reflejado. Y sin embargo es un aumento real, es un aumento tangible, porque le está afectando el bolsillo a millones de Y personas. ahora en los y te voy a Estados Unidos. explicar y te voy a decir algo más, Agustín, y Leonardo lo desarrollará. Entonces ese señor tiene que pagar $300 más de alquiler, de renta, lo cual indica que él no está ganando más. No, Tiene que quitárselo a algo. algo. Bueno, al crédito, no pago la Sumárselo- tarjeta, me sumárselo voy a su al pago tarjeta. mínimo y entonces resulta que el hombre se endeuda más con la tarjeta Ajá. de crédito porque prefiere pagar la vivienda, porque de la vivienda lo pueden echar, pero la tarjeta de crédito, bueno, queda ahí, le bajó el puntaje. Entonces la teoría del perro que se muerde la cola. Así es. Si el ahorro comienza entonces a declinar, ¿quién financia la inversión? Porque el ahorro es quien financia la inversión productiva, reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. Volvemos al título de la entrevista, cuando el crecimiento económico no basta. Porque el horizonte temporal de un crecimiento o de una estrategia de política debe ser generar prosperidad y generar Calidad de vida. definitivamente calidad de vida. Exactamente. Ese es el gran tema de todo esto y la gente tiene que entenderlo. Y estamos hablando en el corto plazo. Si hablamos hacia el mediano plazo, el tema se complica porque tenemos que meter el componente geopolítico a todo esto. Geopolítico y bancario también. Y bancario, porque entonces con el componente geopolítico tenemos todavía Geopolítico, un Bancario interrogante. y electoral. Tenemos un interrogante muy importante que tiene que ver con el precio de la energía. Ujú. ¿Ok? Y uno pensaría que 239.000 empleados, que es más o menos la media por mes de lo que ha crecido durante este año el mercado laboral, podía ser alguna cierta ayuda, pero no se está Mientras no se estaba está Leonardo demostrando. llegando acá con su esposa y ustedes estaban por ahí saludándolo y demás, yo estaba sentado en la computadora revisando a ver si había salido alguna noticia nueva y hay un titular que dice la crisis pudiera agravarse en cualquier momento porque los rebeldes de Yemen Sí. Ujú. han disparado 72 misiles cruceros de fabricación iraní hacia bases americanas y hacia barcos americanos Ujú.
y más de 40 drones artillados. Sí, hasta ahora las defensas aéreas han permitido destruirlos todos, pero hay 60 o 70 soldados heridos. Basta que uno solo de esos misiles impacte el núcleo de una base o impacte un barco americano y lo hunda, estamos en una guerra panarábica que haría colapsar el flujo del petróleo por el estrecho de Hormuz y dispararía el barril de petróleo de $80 a 300 en cuestión de horas. Así y ahí es donde viene este problema que Leonardo acaba de... Leonardo, permítanos hacer una pausa y aborda justamente este tema a la vuelta de los comerciales. Good afternoon. Paying with cash or card? Dile que pagó con tarjeta. Claro, ma. We're paying with card. No puede ser. Dejé la billetera en el carro. Ay, no. ¿Le dices que me espere mientras la busco? 1 minute, please. Ma, recuerda que con Wells Fargo puedes usar la billetera digital y pagar desde tu teléfono. Ay, es verdad. Hagámoslo entonces. Bienvenida al futuro. Y espérate a que descubras cómo pagar desde el reloj. No, espera. Calma. Un paso a la vez. Con Wells Fargo puedes pagar de manera conveniente, rápida y segura con tu billetera digital. Juntos, vamos con todo. Visita wellsfargo.com/tu billetera. Se aplican términos y condiciones. El uso de la billetera digital requiere que su dispositivo esté activado para la comunicación de campo cercano, NFC por sus siglas en inglés, y que la app de la billetera esté disponible. Es posible que se apliquen las tarifas por servicio de mensajería y datos de su proveedor de telefonía móvil. Wells Fargo Bank N.A., miembro FDIC. Bueno, pues si usted es de los que tiene un seguro médico, y justo estaba hablando Agustín un poquito anteriormente sobre este tema, tiene que saber que los doctores Lizazo y Vasallo están tomando Humana Gold, y si usted no ha hecho ningún uso de ese seguro de Humana Gold, va a perder pues ese dinero que tiene también en cobertura dental, así que debería pasarse hoy por las dos oficinas que tiene los doctores Raúl Lizazo y Francisco Vasallo, una muy bien ubicada en Miami, en el 305-552-5340, 305-552-5340, o si usted vive en Broward, en Pembroke Pines, en el 954-430-1717, porque este es el momento. Usted no quiere, obviamente, empezar el año pues con una boca, con una sonrisa que no le represente, porque dicen que además la boca es su mejor carta de presentación. Los doctores Lizazo y Vasallo son pioneros en cirugía dental, en procedimientos de colocación, en restauración de implantes dentales. Utilizan además las técnicas más avanzadas en tratamientos dentales. Si usted es de los que, como yo, tiene un poquito de miedo a los dentistas, bueno, tiene que estar tranquilo, porque dentro de todas esas técnicas tienen, por supuesto, la mejor sedación. Cuentan con la tecnología, los aparatos y los softwares de última generación en cada una de sus oficinas. Por ejemplo, le voy a dar solamente un dato. ¿Usted se acuerda que si antes se quería poner esas famosas carillas que le arreglaran la sonrisa o esos implantes dentales, tenía que pasar pues casi, incluso a veces semanas y semanas o meses con ese agujerito, con una pieza que fuera provisional? Bueno, eso ya no ocurre. En estos momentos, hacer una panorámica completa de su rostro, con detalles de cada una de sus piezas dentales y de toda la boca, sin ningún tipo de molestia o incomodidad, no demora más de 2 minutos. Y después, si usted decide hacerse ese diseño de sonrisa, déjeme decirles que si comienzan en la mañana, al mediodía o en la tarde, usted puede salir con esa sonrisa espectacular, como un sello de los doctores Raúl Lizazo y Francisco Vasallo. Así que ya lo sabe, no hay excusa para no gozar de una buena salud dental ni de una hermosa sonrisa. Vaya y hágalo ahora, no pierda su seguro dental a la oficina de los doctores Raúl Lizazo y Francisco Vasallo en Miami, en el 305-552-5340, 305-552-5340, o si vive en Broward, en el 954-430-1717, 954-430-1717. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita South Day Kia hoy, 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida, 33157. El rey del flamenco, Joaquín Cortés. Sábado, 2 de diciembre,
James L. Knight Center, Miami. Una experiencia única con más de 25 artistas en escena. Entradas a la venta en Ticketmaster. Una producción de Reason Entertainment y Rumba Miami. Descubra en Santos Medical Centers las ventajas que encontrará en el área dental para las personas mayores de 65 años beneficiarias de Medicare. Además de contar con un gran equipo de profesionales especializados en la tercera edad, llamando al 305-424-2116, en Santos Medical Centers usted podrá beneficiarse sin copago y con total garantía de servicio de tratamientos tan necesarios como implantes dentales, coronas, tratamientos de conducto root canal, empastes, limpiezas. Los implantes son además la solución perfecta ante la pérdida de dientes y con ellos usted podrá mantener su dentadura fija sin que se mueva, evitando grandes molestias. Si usted es beneficiario de Medicare, llame ahora mismo al 305-424-2116 para favorecerse de todos estos tratamientos dentales sin copago y mucho más. Recuerde, 305-424-2116. Ponga fin a sus problemas de salud con Santos Medical Centers. Para mí, la vida es como el cine. Siempre hay que estar listo para la acción. Y mucho más cuando se trata de la intimidad. Les habla su amigo y actor Felito Laera. Para muchos hombres, la salud sexual es un tabú. Y lo que no saben es que casi el 50% de los hombres mayores de 50 años sufre de impotencia. Si no tiene el mismo deseo sexual que antes, si para usted es difícil entrar en acción, llame a Atlantic Men's Clinic para una consulta. Hablamos español. Atlantic Men's Clinic ofrece tratamientos para la impotencia tan eficaces que más del 90% de los casos muestran resultados exitosos. Llame hoy al 305-707-6700, 305-707-6700 o visite es.atlanticmensclinic.com. Recuerde, Atlantic Men's Clinic, el líder en la salud sexual masculina. Este segmento es presentado por Al Hendrickson Toyota, 5201 West Sample Road, 2 millas al oeste de la salida 69 del Turnpike, 954-972-1100. ¿Necesita arreglar su boca? Este es el momento. Humana Gold tiene una nueva cobertura de $5,000 en planes dentales a partir de enero con los dentistas Lizazo y Vasallo. Llame ya y haga una cita al 305-552-5340, 305-552-5340 o 954-430-1717. Si tienes mucho calor, si el aire funciona mal, esta es tu solución. ¿Sabía usted que más del 50% de su gasto mensual en electricidad viene precisamente del consumo de su sistema de aire acondicionado viejo? Al ponerse en contacto con Friesen Mechanical Air Conditioning al 305-694-2525, usted va a poder reemplazar su obsoleto sistema de aire acondicionado por uno nuevo y de alta eficacia. Opciones de financiamiento al 100% sin necesidad de pago inicial, es decir, un cero down payment, con una tasa de interés del 0%, cuotas mensuales tan bajitas como $55, garantía de $10 en todas las partes, de 10 años en la mano de obra y un descuento de $1,000 para nuestros clientes recomendados. 305-694-2525, 305-694-2525. Esta es tu solución. Llama a Friesen Mechanical. ¡Qué frío! Este programa es presentado por Golden Trust Insurance, la calidad en seguros. 305-740-1355. Somos Actualidad 1040 AM, 5 de la tarde, 43 minutos. Marian de la Fuente, Carlos Acosta y Agustina Acosta con ustedes y hoy con el gran honor de tener acá en los estudios de Actualidad al profesor, economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac. Nos habíamos quedado en un tema geopolítico. Estábamos hablando de este titular que salió, titular de la prensa americana que dice que en cualquier momento se puede complicar la situación en el Medio Oriente porque
se están disparando misiles de gran potencia y de largo alcance contra bases americanas y barcos americanos que están en el Mar Rojo y en el Océano Índico, y basta que uno solo de esos haga impacto y tenga un daño fuerte, un daño serio, para que Estados Unidos entonces tuviera que entrar en guerra contra Irán. Y eso, por supuesto, profesor, haría colapsar el flujo del petróleo y dispararía el barril a 2 o 3 veces lo que vale hoy día. Y dispara un axioma importante que dice que los mercados petroleros fundamentalmente exigen 2 cosas: precio razonable y suministro seguro. Y la realidad, yo creo que, bueno, no tenemos un mapa para explicarlo, pero sí podemos hacer un intento pedagógico para ubicar a nuestros radioescuchas. Pero cuando hablamos del primer reservorio de crudo del planeta, regionalmente hablando, porque el primer productor ya es los Estados Unidos, aunque con cierto declive, producto de una equivocada política de estos últimos 2 años, el primer gran reservorio, sin duda, como explicaba Agustín, es el Golfo Pérsico. Ahí más o menos fluyen unos 18 millones de barriles diarios de petróleo que pasan por un estrecho que tú comentabas hace unos minutos, un estrecho de unos 100 kilómetros de ancho, es muy pequeño, que se llama el estrecho de Hormuz. Eso está exactamente entre los Emiratos Árabes Unidos y al frente está la República Islámica Persa Chiita Duodecimana, muy fundamentalista, que es Irán. Ahora, el problema con Yemen, que tú lo acabas de explicar ahorita, que son las milicias hutíes, las milicias que son chiitas, pro-iraníes, es que ellos están ubicados del otro lado de la península arábiga, exactamente en Yemen, que está frente a Somalia. A la entrada del Mar Rojo. Para que la gente entienda un poquito, ese estrecho pequeñito que da entrada al Mar Rojo y que del Mar Rojo va al Golfo de Suez y del Golfo de Suez al Canal de Suez para alimentar de energía a todo el mar Mediterráneo, entiéndase Europa Occidental, pasa por un estrecho muy pequeño que se llama el Bab el-Mandeb. El Bab el-Mandeb es un estrecho muy pequeñito por donde pasan casi 5 millones de barriles de petróleo, ¿ok? De los 18 que salen del Golfo Pérsico, que alimentan a Corea del Sur, a la costa oriental de la China, a Japón, etcétera, hay 4 millones que pasan por ese estrecho pequeñito exactamente frente a la costa de los hutíes, frente a la costa de Yemen. Basta con que esos misiles, en vez de apuntar hacia el otro lado, apunten, ¿verdad?, hacia en el Bab el-Mandeb para que 4% o 5% del crudo que se demanda en el mundo desaparezca. ¿Sabes qué significa eso? Precio por encima de $180 el barril. Además del problema que ya tenemos con Rusia y Ucrania, que no nos podemos olvidar de ese frente. Que ya lo vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el 2024 tenemos elecciones, y estamos hablando de 2024, 2028, es un periodo de gobierno, y que muchos analistas están coincidiendo que el 2027, además, es una fecha emblemática para un posible ataque militar de China a la República Rebelde de Taiwán, ¿verdad? Porque hay que consolidar a la gran China histórica, reincorporando y asimilando plenamente ya a Hong Kong y, por supuesto, recuperar a la isla rebelde de Formosa de Taiwán. Estamos hablando que por ese estrecho de Taiwán pasan 15 millones de barriles de petróleo. Y el 2027, alguien dirá, ¿y cómo tú eres adivino? No, lo que pasa es que se maneja la fecha porque ese año cumple 100 años de historia el Ejército de Liberación Nacional de China, llámese la Fuerza Armada China, fundada por Mao Zedong. Así que entonces tenemos varios contenciosos, ¿verdad?, en el panorama geopolítico de los conflictos que nos dicen que en los próximos 3, 4 años tendremos precios muy altos de petróleo, lo que es equivalente al elevado precio de la gasolina, del transporte y de los alimentos en los Estados Unidos. Señor. Por lo tanto, aunque la gente le pueda parecer rara, esos eventos están conectados fundamentalmente con su bolsillo, en un gobierno norteamericano que hoy más bien ha hecho todo lo contrario. En vez de promover la producción interna de petróleo, ¿verdad?, que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo de esquisto, y si hay tiempo lo podemos explicar cuál es el problema exactamente allí. Bueno, lamentablemente, más bien ahora está buscando dónde comprar crudo, dándole alguna ventaja a Venezuela, por ejemplo, con el levantamiento de sanciones de Carlos Acosta, sencillamente para buscar sacar crudo de Venezuela porque dejaste de producirlo en los Estados Unidos. Entonces, el panorama es sumamente... mañana se vence el plazo, entonces hay que ver qué va a pasar. No va a pasar absolutamente nada,
¿Por qué? Porque yo soy de los que piensa que el acuerdo de Barbados para Venezuela, que el levantamiento de sanciones se produce como consecuencia de un acuerdo político que permitiría el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela, pues realmente está asociado a un tema más de seguridad energética. El gobierno de Biden posiblemente va a decir un par de cosas duras o va a poner algunas sanciones individuales o personales, pero el grueso... Sin querer quedarnos enfrascados en el tema, alguien me decía algo, yo pensaba lo mismo que tú, Leonardo, pero alguien me decía algo que es absolutamente categórico. Cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, estaba frente al Senado de los Estados Unidos en una comparecencia bajo juramento, el senador Marco Rubio le preguntó qué va a pasar el 30 de noviembre si Maduro no cumple. Le dijo, le volvemos a instalar las sanciones y se acaban las licencias para las compañías petroleras. Esperemos que eso que va a ocurrir, porque la realidad es que en este momento la industria petrolera norteamericana está obligada a deslocalizar su producción en el Medio Oriente, porque en este momento el Medio Oriente es un verdadero, Carlos, avispero geopolítico. Así es, Y la realidad es que la seguridad energética de los Estados Unidos está comprometida. Y en términos concretos, ¿qué significa eso? Precios altos de los combustibles. Este país tiene dos tipos de inflación: la inflación convencional y la inflación subyacente. Y una de ellas te incluye el precio de los combustibles. Mire, ¿Por qué razón? Porque es sumamente volátil y tiene un impacto muy elevado en la tasa de inflación en este Le voy a país. mostrar, usted estaba hablando y yo estaba mirando acá mi teléfono celular y no era falta de respeto que no le estaba prestando atención, sino que estaba buscando una foto que yo vi ayer. Y esta foto yo la tomé en una bomba de gasolina 3 meses antes de Donald Trump entregar la presidencia. Yo se la voy a mostrar para que usted, esta es la gasolina regular, para que usted le diga a los oyentes cuál es el precio de ese galón. $1,5 el precio del galón. $1.59 centavos. $1.60 porque sí, es 59.99. $1.60. Esto fue tomado en septiembre del año último que Donald Trump estuvo en la Casa Blanca. ¿Te puedo complementar un minuto? Ajá. En ese momento este país producía 18 millones de barriles de petróleo. Claro. Y exportaba. 18 millones de barriles de petróleo Y no equivalente. dependías, claro, y no tenías que depender equivalente. Estamos hablando de 8 millones de barriles de petróleo entre crudo convencional más no convencional, que incluye el esquito o la lutita, más ganancia de refinación, más biocombustible. Entonces estamos hablando de que este país perdió. Lamentablemente está en declive la producción de crudo de este país, producto de una política energética totalmente, radicalmente equivocada. ¿Cuál es la consecuencia de esa política y esa decisión? Básicamente que tengas precio del combustible en niveles de $4 o $5 el galón. Y eso se materializa en ¿qué? En un aumento en el costo del transporte, y el principal perjudicado es la inflación de alimentos. Eso que tú acabas de narrar que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, que podría ocurrir si se incrementa el conflicto en el Medio Oriente y que, como decía Agustín, pasa inmediatamente de 80 a 300 o por encima de $150, no ocurriría si este país tuviera la seguridad energética de la producción de su propio petróleo. Y lo que es la grave, dependencia si de me otros. permite un comentario de carácter geopolítico, es un tema que a mí me seduce mucho, por cierto, y además está conectado con esto, ¿no? Es que la República Islámica de Irán, que es chiita, porque este enfrentamiento no es entre los Emiratos Árabes Unidos ni Arabia Saudita contra Israel. Este es un enfrentamiento donde Irán intenta imponerse como potencia regional porque es chiita duodecimana. ¿Qué son los duodecimanos? Para que la gente lo entienda. Son los chiitas que esperan que un señor llamado Mohammad al-Mahdi, que desapareció en el año 800, que está vivo todavía, pero oculto, está oculto de los sunitas, que lo querían matar los abasíes. Desde el siglo XVII. Ese caballero está oculto, muy oculto, está vivo y va a retornar en una época de caos a imponer un reino de justicia universal. O sea, ellos necesitan primero crear el caos para crear las condiciones favorables para que el Mahdi se presente. Es una especie de Mesías. Así es. ¿Y cuál es el gran problema? Que ese señor, para poder regresar, tiene que regresar en gloria a través de una ciudad llamada Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque desde allí Mahoma, en Alburá, con un caballo alado, y con un califato mundial, no te olvides. Con un califato mundial, claro, por supuesto. Ese es el objetivo, imponer un califato para exterminar a los infieles. ¿Qué ocurre? Que Irán, a través de actores interpuestos, en este momento controla 4 países árabes del Medio Oriente,
que están vinculados a esos corredores. ¿Hablamos de quién? De Yemen, que está alrededor de quién? Del estrecho de Bab el-Mandeb, pasan 4 millones de barriles. Hezbollah, ¿verdad? Que te controla el sur del Líbano. Irak, que es un país con gobierno chiita. Siria. Y Siria, que es chiita alawita, en poder de Bashar al-Assad. Entonces, el problema es que eso es lo que se llama el paralelepípedo chiita del Medio Oriente, controlado por Irán. Entonces, el tema es sumamente complejo. Este gobierno lo sabe, que hay un riesgo latente muy importante en el Medio Oriente, en ese avispero geopolítico. El gran peligro de todo esto es que cualquier movimiento en falso lleva el petróleo de 87, 90 dólares el barril a 170, a 180. Para que la gente lo entienda bien, el mercado mundial de petróleo son aproximadamente 100 millones de barriles. Basta con que desaparezca del mercado 3 millones, escúcheme bien, que es el 3% del mercado, para que el crudo pase por encima de los 120 dólares el barril. En ese escenario es imposible quebrar la inflación en los Estados Unidos, las tasas de interés no van a bajar, pero en medio de eso, dice Agustín, los consumidores están gastando, usando la tarjeta de crédito. Porque no van a dejar, por prudencia, por sensatez, por disciplina, no van a dejar de comprar regalos, lo van a cargar a crédito. Pero yo sí creo que muchas de las compras que se han hecho por anticipado y han aprovechado las rebajas y los descuentos de ese Black Friday y de ese Cyber Monday. Muchas de esas compras, por eso dice, sí, en Navidad la gente compra, la gente gasta, pero yo creo que también la gente se ha adelantado para tratar de buscar buenos precios. Pero hoy yo fui a la tienda a buscar una batería de auto, ¿no? Una batería que se me dañó la batería y fui a la tienda a buscar una batería y me quedé sorprendido la cantidad de mujeres que, aprovechando que los niños están en la escuela, ¿no? Por la cuestión que todo el mundo ya sabe, no voy a explicar aquí porque hay niños escuchando, van a hacer las compras de los regalos, ¿ok? Carritos y carritos y carritos y carritos llenos, atestados de regalos hasta arriba, en la fila de la tienda donde yo fui a buscar una batería, una tienda de esa que vende de todo. Sí. Sí, no, lo que te quería comentar es que posiblemente la amenaza no sea una coyuntura puntual de Navidades. ¿Por qué razón? Porque se agotaron las bolsas de ahorro, te explicaba, 7,5% del PIB representaron los estímulos fiscales entregados por Biden. ¿Qué ocurre entonces? Esos ahorros se han acabado, se han terminado, pero tú estás viviendo un deterioro en tu poder de compra producto de la inflación. Ahí donde aparece entonces la tarjeta de crédito como un sustituto del salario, ¿ok? De hecho, ya hoy es un complemento del salario realmente hablando. Entonces, el tema es muy complicado porque un punto en falso te genera un gran problema. ¿Y cuál es el problema que tiene el sistema financiero norteamericano? Hay un riesgo latente en el portafolio de inversiones que en el pasado hemos hablado, pero ahora comienza a correr peligro y estamos hablando en términos muy responsables. En la banca regional, Agustín, ya se observan problemas serios de calidad de la cartera de crédito de los bancos a nivel regional, a nivel rural. Y recordemos que aproximadamente estamos hablando de unos 4,000 bancos, son bancos regionales y locales, y pequeños y medianos, que son los más vulnerables y débiles patrimonialmente. Entonces hay una situación muy delicada y es donde estamos hablando de un crecimiento del 5,2%. 5,2%, sí. Es cuando el crecimiento no basta. Ya, cuando el crecimiento no basta, que es el título que él le puso a esta conversación. Usted, escuché una palabra que no escuchaba hacía exactamente 50 años. ¿Cuál? Paralelepípedo. Yo también. Sí. Yo no tenía 50 años cuando lo escuchaba porque yo era... ¿Cuál? Yo no tenía 50 años, escuche bien. Yo no hacía 50 años que yo no le no, 50 no tenía 50 sin haberle hacía escuchado. 52. Yo creo que vivía en España. Yo estaba tomando una clase. Tenía yo 7 años. Sí, una clase de geometría o de matemática o algo. Y es un paralelepípedo básicamente porque Irán te afecta el estrecho de Hormuz, las milicias chiitas de hutíes afectan el Bab el-Mandeb y los hermanos musulmanes que están en el Sinaí afectan el canal de Suez. Como buena dama, nosotros empezamos a decir 50 años que no lo escuchaba. Lo que pasa es que ella estaba estudiando latín. Paralelepípedo es el primo de Aristóteles. No, lo que pasa es que las matemáticas en este caso me salen de forma muy sagaz y no quería dejarles a ustedes en evidencia de su edad. Paralelepípedo es el primo de Aristóteles. Ya. Bueno, yo ofrezco disculpas por esa grosería que dije. No. ¿Es el primo de Aristóteles? ¿Pero por el lado de Platón o por el lado de Sócrates?
Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre, brillante. No solamente nos hace el análisis, sino que además nos deja aquí todo un trabajo pedagógico y salimos aquí un poco, como quien dice, enriquecidos desde el punto de vista intelectual en la geopolítica. Y preocupado. Y preocupado. Pero me gustaría verlos. Sería bueno no entender, para no preocuparnos. Me gustaría verlos antes de Navidad para ver las perspectivas 2024. Claro que sí, podemos hacer un programa la semana previa a la Nochebuena. Claro. Y hacer una proyección en diferentes avenidas, ¿no? Para el Yo año nuevo. Las tendré listas. Perfecto que sí. Aquí está la información de la que hablaba Agustín. Mientras se negocia la extensión de la tregua en Gaza, un buque de Estados Unidos derribó un dron lanzado por los hutíes desde Yemen. Bueno, ya hay noticias también de la liberación de nuevos Dos nuevos rehenes. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que se ha facilitado la liberación y el traslado de 16 rehenes. En total, 10 son ciudadanos israelíes, han sido liberados como parte de ese acuerdo de la tregua entre Israel y Hamas. ¿Cuánto fue el total? ¿16? 16. Aunque estaba leyendo en este momento que hay 16 menores que han sido liberados, 14 mujeres, y que iba a haber una rueda de prensa donde se iban a dar explicaciones de qué era lo que había pasado con ese bebé, Beth Riam, su hermanito, ese bebé de 10 meses, el hermanito de 6 años y la madre, que aparentemente estarían muertos. Israel entregaría a cambio 30 palestinos detenidos. Ok. Bien, y se está intensamente negociando. Qatar está negociando con el grupo terrorista Hamas. Estados Unidos, a su vez, está negociando con Egipto y con Israel para extender esta tregua. ¿Que ya terminó? Que ya terminó, ya son las 6 en punto de la tarde. Por 4 días más. Lo van a reanudar. Aparentemente sí, por 4 días para más. continuar la liberación de rehenes a cambio de la liberación de presos Y la palestinos. entrada, acordaros de la entrada también, que es lo que más les estaba interesando también a ellos, además de la liberación de palestinos, de los 300, 400 camiones que están entrando en ¿Quién paga eso? ¿Naciones Gaza. Unidas? Naciones Unidas paga el traslado y yo me imagino que eso forma parte de la ayuda de la comunidad internacional. Muy bien. Bueno, nos vamos Leonardo y yo, se quedan ustedes con Agustín y Marián. Afuera hay churros y chocolate. Sí, nos dieron las 6, ¿se dio cuenta? Nos dieron las 6 y las 7. El tercer cuarto. Viene Ajá. el último cuarto. Exactamente. No, el cuarto lo trae Aristóteles. Volvemos. This is WURN 1040 AM.